Ok, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro curso de Access. En esta ocasión vamos a aprender a cómo crear relaciones entre tablas. Esto ya es para ir creando algunas conexiones de datos y que pues nosotros podamos utilizarlas según nos convengan. Ya con esto vamos a ir creando un poquito más experiencia para poder determinar cómo crear nosotros nuestras bases de datos al momento de que nosotros las llegáramos a necesitar. Cabe resaltar que lo que yo les pongo acá son ejemplos y ustedes deben adaptarlos según las necesidades que ustedes tengan. Bien, vamos a crear nuestra tabla. Vamos a ir a vista de diseño. Nos pide que nosotros guardemos la tabla. Vamos a ponerle de nombre alumnos. Eh, Acá pues vamos a ir creando ya lo que nosotros sabemos, agregando nuestros datos. Eh, Aquí importante que siempre veamos nosotros que no se repitan los datos. Es nuestra clave principal. Vamos a poner un código de estudiante, que es lo que no se repite, y vamos a dejarlo como número. Vamos a agregar el nombre de nuestro estudiante, texto corto. Vamos a agregar grado, texto corto. Vamos a agregar también pues carrera. Vamos a agregarle nivel, ¿sí? Texto corto, ok. Guardamos nuestra tabla. Vamos a crear una tabla más. Esta tabla se va a llamar cursos. Cursos. Aceptamos. En el ID vamos a poner código de curso. Vamos a agregar también un número. Vamos a agregar el carnet. El código de alumno era código. El código de alumno. Y debemos establecerlo en el mismo formato que establecimos la clave principal de este lado. Es un código, tiene que tener el mismo nombre y el mismo dato. Esto lo hacemos porque al momento de vincular la tabla, estos datos deben de coincidir. A esto normalmente, por ejemplo, cuando yo en otra tabla uso un apartado para lo que ya fue una clave principal en otro, se le llama clave foránea. Creamos entonces nuestra clave foránea, que es código, y vamos a poner nombre del curso. Vamos a dejarlo como texto corto y vamos a ponerle nota, y esto lo vamos a poner como número. Vamos a guardar. Vamos a crear una tabla más. Aquí le vamos a poner de nombre pagos. Establecemos cuál va a ser nuestro ID, que es un código, y vamos a poner número de boleta. Aquí vamos a agregar que sea número. Vamos a agregar también mes. Vamos a agregar cantidad y nuestra clave foránea, que debe ser código y esto debe coincidir con el tipo de datos, que es número. Ok, vamos a guardar. Guardamos nuestras tres tablas y a continuación vamos a crear las relaciones. Vamos acá a herramientas de base de datos. Acá nos aparece relaciones. Vamos a agregar las tablas que nosotros queremos relacionar. En este caso necesitamos agregar las tres. ¿Okay? Vamos a decidir cuál es nuestra clave, nuestra tabla principal. En este caso es alumno,
porque es donde van a coincidir las demás claves foráneas, que es código, código. Aquí y se establece como clave principal, entonces esta va a ser nuestra tabla principal. Vamos a moverlas para que entendamos cómo es que van a ir funcionando. Vamos a relacionar nuestra clave principal de código con la clave foránea de la tabla cursos. Aquí vamos a marcar estas opciones. Esto pues nos indica que debe de existir una integridad referencial, o sea, cuando yo ingrese un código en esta tabla y sea el mismo de esta otra, entonces va a actualizar campos y los va a relacionar. Va a ser una referencia, por eso dice exigir integridad referencial. Actualizar en cascada los campos relacionados. Esto nos permite que cuando nosotros agreguemos datos a la tabla y guardemos, estos se almacenen. Y eliminar en cascada los registros relacionados, pues cuando nosotros eliminamos los registros de una tabla, pues también se eliminan de las demás. Le damos crear la relación y si se dan cuenta acá nos aparece un 1 y acá aparece un infinito. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los alumnos únicamente puede existir este código, pero acá en la tabla de cursos podemos utilizar varias veces este código, sí, porque lo puedo usar para matemáticas, para ciencias naturales, para estudios sociales, para computación, para inglés, para los cursos que yo quiera, los voy agregando acá. Entonces quiere decir que puedo utilizar X cantidad de veces código, ¿sí? Y vamos a relacionar código acá con la clave foránea de la tabla pagos. Y lo mismo, vamos a exigir integridad, vamos a pedir que actualice y que elimine los datos relacionados. Vamos a crear la relación y lo mismo. Podemos utilizarlo acá únicamente una vez en la tabla de alumnos porque no vamos a duplicar el código de alumno. Pero podemos utilizarlo en las boletas de pagos, ¿sí? Lo podemos utilizar las veces que nosotros queramos. Porque supongamos si quiere pagar 3 meses, lo voy a usar 3 veces en 3 boletas distintas, ¿ok? Así es como creamos relaciones en Access. Cualquier duda pues me escriben y con gusto se la resuelvo. Ahí en las hojas de actividades tienen mi correo electrónico y me pueden